Hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Deymor Beiter Senti Villafuerte. Él es docente de nuestra universidad, quien tratará el tema Límites del método positivista en la investigación social, una crítica epistemológica. Gracias, gracias. Yo sé que ya están cansados, así que hagan un esfuerzo por retener. Dice que bueno, un viejo amigo de Gustavo Rondón decía que la retención funciona mientras las nalgas resisten. Yo sé que los tienen desde la mañana, así que debe ser un tema muy cansado, pero harán un esfuerzo por resistir las pesadas ponencias que seguramente les ha tocado escuchar. La mía va a ser más pesada aún porque se trata de epistemología, no de investigación. Pero antes de entrar, justo quería pedirles un poco de paciencia, pero no por eso me voy a olvidar de agradecer a los organizadores del evento por la invitación, aunque me han hecho correr para estar acá, porque me dijeron primero que es virtual. Y segundo, agradecer al doctor Saúl que me hizo llegar la invitación. Ha quedado muy bonito, se está transmitiendo en vivo y me decían que están haciendo mucha bulla los alumnos. Entonces, acuérdense que están grabados y va a quedar para la historia lo que a veces se conversa. Entonces, el tema de hoy día es este. He escuchado algunas exposiciones en la mañana, algunas de la tarde, sobre la investigación, pero en el proceso de investigación existe un trinomio que hay que considerar. Los metodólogos, o sea, los que estudian metodología, pero generalmente no investigan. O sea, simplemente saben metodología de la investigación, pero no investigan. Yo he escrito, por ejemplo, uno de los libros que tiene mayor citación, más o menos como 2000, es un H-index 15, más o menos es alto, o sea, el nivel de citación. Es un libro de metodología de investigación que lo hice en la Universidad Nacional de San Agustín hace 23 años. Entonces, puedo hablar de metodología, pero yo no soy metodólogo, por si acaso. O sea, he escrito, pero no soy metodólogo. En ese trinomio también están los filósofos. Yo soy doctor en filosofía. Entonces, en la filosofía hay un campo que es la nociología y la epistemología. Entonces, yo me he especializado en epistemología de las ciencias sociales. Ese es mi campo. Pero también están los investigadores. Entonces, Mario Bunge, que es uno de los epistemólogos más reconocidos de América Latina, decía, nadie puede hacer epistemología seria si no ha hecho investigación. Entonces, yo me he dedicado a investigar y a la vez reflexionar sobre lo que uno investiga. Entonces, hay muchos mitos sobre lo que se dice, es la investigación, la ciencia, y hoy día todo es ciencia, desde la cocina, el turismo, la enfermería, la administración, y no cumplen los estándares de ciencia. Entonces, no es malo no ser ciencia, por si acaso. O sea, no es malo no ser ciencia. Una sociedad necesita la filosofía, por ejemplo, muchos dicen la ciencia de la filosofía. La filosofía no es ciencia. La filosofía es una disciplina cognitiva de pensamiento para poder interpretar desde una perspectiva lógica dialéctica lo que es la realidad. Eso es la filosofía, pero no es ciencia. Porque la ciencia tiene una característica fundamental, que a veces muchas personas que dicen que hacen ciencia no revisan epistemología. Si ustedes revisan desde Augusto Comte, que es el primer, digamos, pensador que trata de hacer de las ciencias sociales ciencia, a partir de los grandes descubrimientos de la física con Copérnico, Kepler, Bruno, hasta llegar a Galileo, pero fundamentalmente Newton. Entonces, Saint-Simons, el maestro de este filósofo, tratan de construir lo que se llama la ciencia, la física social. O sea, lo que sucedió en la física, quisieron replicarlo en el campo de la sociedad. Pero mucho más antes ya había reflexionado Descartes, con su famoso método del discurso, cuáles eran las formas racionales de encontrar la verdad. Entonces, muchas personas hablan, esto es ciencia, esto es experimental y no experimental. Yo les cuento que lo que no es experimental no es ciencia. No es ciencia. Fundamentalmente porque todos los epistemólogos de la ciencia manifiestan de que la ciencia es empírica. ¿Y qué significa empírica? Porque si no es empírica, sería filosofía. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros hablamos del alma, cuando hablamos del cosmos, cuando hablamos de los agujeros negros, cuando hablamos de la libertad, de la justicia, estamos en el campo de la metafísica. O sea, más allá de lo físico.
¿Qué diferencia la filosofía de la ciencia? Lo empírico, la constatación empírica, es decir, la demostración in situ de lo que tú estás planteando como algo concreto. El paradigma ptolomélico, basado en la lógica formal de Aristóteles, nos hizo creer que el mundo era plano y geocéntrico, o sea, el universo giraba alrededor ¿de qué? De la Tierra. Pero era obvio porque nosotros no vemos el movimiento, porque los objetos caen hacia abajo y porque la lógica formal matemática nos lleva a esos cálculos. Pero las constataciones empíricas de Kepler, y más allá de Galileo, demostraron que más bien era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y el universo estaba en constante movimiento. Entonces pasamos de una posición metafísica a una posición física. Pero no es solamente estas personas los que plantean esta idea, sino, por ejemplo, los del Círculo de Viena, de donde sale Karl Popper, de donde el fascismo Popper. Después Thomas Kuhn, con sus famosas revoluciones científicas, Paul Feyerabend, el mismo Mario Bunge, todos, y últimamente Edgar Morin, que acaba de fallecer a los 104 años, cuya obra pues, es súper extensa, ¿cierto? Con la teoría de la complejidad. Entonces hay muchas cosas que se dicen sin haber hecho una reflexión y una lectura profunda. Yo sí estoy totalmente de acuerdo que hay que utilizar la IA, pero yo no podría pasar la crítica de la razón pura para que la IA me la resuma y yo la aprenda, porque van a pasar un montón de cosas que ustedes van a pasar por alto. O sea, hay documentos que tienen que ser analizados desde una perspectiva profunda. Ahora, en el procesamiento de datos, obviamente, que nosotros no vamos a estar haciendo cálculos con calculadora. Tenemos que utilizar instrumentos del Big Data, lo que acaban de preguntar, el Machine Learning, para hacer procesamientos de megadata, o sea, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 millón de datos, en segundos. O sea, no vamos a hacer esas correlaciones de manera manual como hacíamos hace 20 o 25 años. Pero hay cosas que todavía tienen que ser profundizadas y analizadas. Entonces, yo les he traído acá una propuesta epistemológica. Yo tengo acá, aparte de lo que acaban de mencionar, tenemos un proyecto de investigación sobre justamente este campo, o sea, epistemología del método kantiano sobre la teoría del conocimiento. O sea, ese es un proyecto de investigación que está acá en funcionamiento, en marcha dentro de la universidad. Ya tenemos 2 artículos a punto de ser publicados y les estoy trayendo justamente los resultados de esos 2 artículos. Entonces, lo importante, y yo les felicito que acá en la universidad, en la escuela, se esté haciendo este evento, pero comencemos a aterrizar las cosas. Por ejemplo, a mí me pareció interesante, bueno, no está Saúl, pero Saúl me estuvo me encargó y me exigía que le dé la actualización. Bueno, ya se ríen, porque saben cómo es Saúl cuando exige, ¿no? Entonces, que le actualice la parte de investigación. Entonces, hemos actualizado todo en la nueva malla curricular. Bueno, los que van a ingresar, pero eso debe actualizarse hoy día, con el fin de que cada uno de los cursos que se llevan desde filosofía, metodología, que hemos fusionado la investigación cuantitativa y cualitativa, porque era una pérdida de tiempo un semestre en cada tema de eso, para aterrizar en un curso de taller y seminario de tesis, y hay un curso para publicación de artículos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes, señores, terminen publicando artículos científicos. Entonces, que tengan como resultado ese producto, que se comiencen lo que está hecho todo el día, simplemente es vinculación con otras universidades, con otros investigadores, y no les estamos planteando una cosa del otro mundo, por si acaso. Acá, donde estamos, hay grupos de investigación, hay alumnos que publican, hay profesores que publican, que están interrelacionados. O sea, no estamos hablando, no, es que eso sucede en Arequipa, eso sucede en Lima, eso sucede justo en esta escuela. O si caminan un poco más arriba, sucede en ingeniería de sistemas. Entonces, no le estamos planteando un reto del otro mundo. Si leen el reglamento, se ha planteado justamente graduación por artículo científico. Entonces, tienen ustedes hoy día el mundo a sus pies. Solamente es una cuestión de decisión. Y la investigación es un campo importante que se debe abrir. ¿Pero qué investigar? Bueno, si me pueden permitir pasar a la siguiente diapositiva, quien esté manejándola ahí. Pero yo les he planteado 3 objetivos, que son los objetivos de la investigación que estamos realizando. Como le digo, ya está en borrador, o sea, ya la vamos a publicar. Creo que no hay nadie para pasar. A la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ahí, la siguiente, por favor. La siguiente. Ya.
El método, la mayoría de ustedes han escuchado hablar sobre qué, el experimento, ¿cierto? Lo empírico, la constatación empírica. Esto que hizo Augusto Comte en las ciencias sociales y que lo ratifica el Círculo de Viena con el neopositivismo, o sea, la investigación experimental se conoce como positivismo filosófico. Y esto es lo que ha dominado las ciencias desde Copérnico hasta el día de hoy. Todas las ciencias naturales, o sea, la física, la química y la biología, realizan sus investigaciones en base al método positivista, cuya técnica, por excelencia, es el experimento. El cuasi experimental, el experimental. Por eso que a veces cuando yo escucho, es que esta investigación no es experimental, entonces no es ciencia, pues. No es ciencia. O sea, tú no puedes decir, yo creo, vamos a poner un ejemplo de su rama, yo soy economista, ¿no? Pero los economistas hemos cometido estos errores, y acá de repente les han enseñado. ¿Cuál es el error? De plantear una idea a partir de lo que yo creo y nunca contrastar. Uno de ellos, Jean-Baptiste Say. La oferta crea su propia demanda. Pero qué inofensiva es esa determinación. Es que Jean-Baptiste Say salía a la calle y miraba, a ver, abren un negocio y la gente le compra. Abren otro negocio y la gente le compra. Abren una fábrica y hay obreros, producen y venden. Pero Jean-Baptiste Say, ¿qué mundo observaba? La revolución industrial. La gente salía del esclavismo, entraba la revolución industrial. Entonces muchos dicen el capitalismo es muy salvaje, es un sistema desgraciado, genera pobres. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos pobres existían en el feudalismo? Yo se los voy a decir, 98% de la población. ¿Cuántos pobres hay hoy día en el capitalismo? Siempre va a haber pobres, ¿cierto? ¿Cuántos pobres hoy día hay en el sistema capitalista? 20% de la población. Es decir, 70% ha salido de la pobreza. Esa gente que salía de la pobreza, Jean-Baptiste Say la miraba y decía, encuentran su trabajo, encuentran producto, encuentran compradores. Entonces, la oferta crea su propia demanda. Esa idea dominó el 800, inició 1900, pero era inofensiva, profesor. No era inofensiva. Generó la crisis de 1929, la Gran Depresión. Y se volvieron pobres inmediatamente, gente que era millonaria, en segundos. El dinero se evaporó. Por eso es que Keynes decía, ¿qué es peor? ¿Una inflación o un proceso recesivo? Bueno, ustedes no se acuerdan porque en la época de los 80 ni en planes de su papá estaban. Pero pregúntenles a su papá cómo el dinero se evaporaba en un día. Los precios cambiaban cada 2 meses. ¿Saben cuánto fue la inflación del año 1990? 7.600 anual. Los argentinos lloran por una inflación de 110. Nosotros hemos soportado una inflación de 7.600%. Y una acumulada desde el 85 al 90 de 2 millones y pico de inflación. Tan degenerada fue esta inflación que tuvieron que cambiar la moneda. Entonces, Keynes vio eso en esta famosa depresión. ¿Pero por qué se dio esta crisis? Porque Jean-Baptiste Say lo tomó de manera positivista. Es decir, vio el dato, observó el dato, no se preocupó en contrastar la información, simplemente el dato, y de manera positivista, método inductivo, inferencia inductiva, nos llevó a una ley general. ¿Saben qué es la inducción? De lo particular hacia lo general. Entonces, con el dato nos llevó a un proceso inductivo. Sin irnos tan lejos, su amigo Alan García en el periodo 85-90, él creyó lo mismo. Hay que impulsar la demanda vía el gasto. ¿Por qué? Porque Keynes había dicho que es preferible que alguien abra un hueco, venga otro lo tape, pero los dos trabajan. Entonces, si nosotros impulsamos la demanda, no importa cómo, la gente va a tener dinero, ¿cierto? Y si tiene dinero, la economía se va a dinamizar y va a haber crecimiento. Claro, en el corto plazo, 85, 86 y parte del 87, acá hay personas mayores, con el gobierno de Alan García, el crecimiento fue de 5, 6% en esos años. Pero ¿qué pasa cuando una economía es cerrada? Cuando el Estado es dueño hasta de la empresa tabacalera y las importaciones se cierran. Entonces, no estoy hablando de mis ideas,
No estoy hablando de algo no empírico, sino estoy hablando de lo real. La gente tiene más dinero, pero los productos siguen siendo la misma cantidad. O sea, la demanda permanece creciendo y la oferta permanece rígida. ¿Qué pasa cuando la oferta es rígida y la demanda crece? Bueno, ustedes están estudiando economía, ¿cierto? No es escasez. Aparte de la escasez, ¿qué se produce? Inflación. Entonces, ¿qué hacía Alan García? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que aumentar el sueldo, ¿no? Hay que aumentar el sueldo mínimo a 1.500, no pasa nada. ¿Por qué no va a pasar nada? ¿Saben cuántas personas tienen sueldo mínimo en el Perú? 500.000. ¿Ustedes creen que le va a afectar a la Sauder donde ha trabajado Teodoro si le aumentan el sueldo mínimo? No, porque ellos ganan por encima del sueldo mínimo. Lo que van a generar es mayor informalidad en esos 500.000 empleos. Y los otros millones, 79% de personas que están en la informalidad no van a entrar porque el costo para la pequeña y microempresa de esos incrementos del sueldo mínimo es mucho más alto de los aparentes 400 soles, porque hay que pagar seguro, vacaciones truncas, pero como alguien no ha estudiado, estudian en la vida, entonces pueden hablar ese tipo de barrabasadas. Entonces Alan García, ¿qué hacía? Aumentaba el sueldo, por decreto, mayor sueldo. ¿Y qué pasaba con la producción? Rígida. Y cuando la producción es rígida, ¿qué pasa con el precio? Sube. ¿Qué se llama eso? Inflación. Y esa inflación producía devaluación de la moneda. Esa es la historia que nos ha llevado a nosotros a la hiperinflación. Bueno, hay que tener cuidado de repetir esa situación. ¿Y cómo cambió esto? ¿Por qué se implementó, por ejemplo, la apertura del mercado, la protección de las inversiones? Porque la evidencia empírica, escuchen bien, lean los libros de macro, Friedman lo narra en sus libros de macroeconomía, Sass-Larraín en el libro de macro, dice, la evidencia empírica demuestra que los países que evidencian mayor crecimiento económico son los que han generado apertura comercial y apertura de inversiones. Vean la China. China con Mao Zedong, 30 millones de personas murieron de pobreza, de hambre. Tuvo que morir Mao Zedong a buena hora en el 78 para que entre Deng Xiaoping y con su famoso eslogan, no importa de qué color sea el gato, con tal que case ratones, y comenzó a abrir la economía china, las inversiones a la China, la apertura comercial a la China, y cuando ahí se me dice, pero es que China es comunista. Pero si los comunistas prohíben la propiedad privada de los medios de producción. ¿Saben cuántos millonarios tiene China? 668. Es la segunda economía después de Estados Unidos que tiene billonarios, no millonarios, billonarios. Dos países iguales. Alemania oriental, Alemania occidental. Dos culturas, dos razas, todo igual, ¿cierto? Uno, apertura comercial, otra economía cerrada. Dos islas iguales. Cuba, 59, economía cerrada, Singapur, economía abierta. La evidencia empírica que demostró, ¿quiénes han alcanzado el desarrollo? Las que tienen economía abierta, no cerrada. Perú, 80, economía cerrada. Perú, 2000, economía abierta. Pero es que somos pobres. Yo les invitaría a que pidan las fotos de la pampa inalámbrica, a ver cómo era en los 80. Los pobres de Arequipa del Cono Norte, les pediría que vean las fotos cómo era el Cono Norte, o de San Antonio en Moquegua, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador. Eran los terrales. Y ahí tienen edificios. Entonces, ¿qué les estoy contrastando? El método positivista tiene un límite. ¿Cuál es el límite? De partir de un dato y hacer inferencia inductiva para generar una teoría. Lo mismo que le pasó al mundo con Ptolomeo, nos está pasando el día de hoy, utilizando el dato sin teoría grande. Entonces, lo primero que quiero decirles, dejarles como reflexión, como un trabajo a futuro intelectual que ustedes pueden hacer. Les voy a plantear otro reto. La administración, y está bien, está tratando de adaptarse a la investigación científica. Pero la investigación científica tiene estándares. Tiene estándares. Si ustedes leen a todos los epistemólogos, les van a plantear características, estándares y paradigmas epistemológicos. Hoy en día estamos en una lucha intelectual, obviamente, y qué pena que haya muerto Morín, entre el paradigma del positivismo y de la concepción de un mundo normal,
ordenado, o sea, el paradigma del orden, versus el paradigma de la complejidad y el caos que propone Edgar Morin. Entonces, pero, profesor, el mundo es ordenado. Bueno, eso lo veremos después, pero yo les voy a dar datos donde el mundo más bien es totalmente desordenado y donde el orden convive con el desorden. Y cuando tú planteas un modelo simple, que es el problema del positivismo, por ejemplo, nosotros los economistas, y eso seguramente que les han enseñado a ustedes, ¿en función de qué está la demanda? A ver, ¿en función de qué está la demanda? Del precio, de los gustos y preferencias, ¿de qué más? Del consumo, ¿de qué más? Del clima, de varias cosas, ¿cierto? Pero viene el profesor y ¿qué te dice? Lo mismo que nos han dicho a nosotros en la universidad. Mira, es que son muchas variables y no entra en el sistema cartesiano. ¿Saben qué es el sistema cartesiano, cierto? Primer cuadrante, derecho, positivo arriba, en las ordenadas y en las axis. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos entrar un modelo de muchas variables independientes en un plano cartesiano en el primer cuadrante? Fácil, utilizamos el paradigma reduccionista, el ordenado. ¿Qué decimos? Ceterius paribus, el resto de variables. ¿Qué es ceterius paribus? Mantener constante. Entonces no se mueven y lo que mueve es el precio. Entonces la demanda está en función del precio. Pero eso es mentira, pues. En el mundo real, la demanda no está solamente en función del precio. Está en función de ¿qué? De miles de otras variables que no se incorporan en el modelo y que nosotros las analizamos, sí, racionalmente, matemáticamente, etcétera, ¿a partir de qué? De la simplificación de la realidad. Y cuando tú simplificas la realidad, entonces la estás mutilando y tus teorías no están respondiendo a lo que tú quieres conocer. ¿Por qué necesitamos conocer la ciencia? Para poder hacer aplicaciones. Entonces, primer reto. Segundo reto, o segundo objetivo, es decirles que si quieren hacer investigación seria, tienen que enmarcarse en lo que es los estándares de la investigación científica, si no, no le llamen investigación científica. Pues. Y la investigación científica tiene estándares y tiene paradigmas, incluso paradigmas, como les acabo de decir, que están en contradicción. Tercero, hay que revisar rápidamente estas dos posturas, la racionalista y la empirista, porque a partir de eso surge el método inductivo-deductivo que critica Emmanuel Kant y que posteriormente Edgar Morin dice que no funciona tampoco, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La siguiente, por favor. Ya, a ver. Para que no nos gane el tiempo. Según la historia del sistema nociológico, la ciencia formalmente aparece para mi concepto con René Descartes. Porque es el primero que se pregunta seriamente qué es el conocimiento, qué es la verdad y cómo llegar a esa verdad, ¿cierto? El cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero ¿cómo llega a la verdad Descartes? Llega a partir de ¿qué? De la lógica formal aristotelana y del razonamiento matemático. ¿No? Por ejemplo, Kepler, ¿cómo logra encontrar que, saben, ¿no? Que antes de Kepler todos pensaban que los astros giraban de manera circular. Pero Kepler, utilizando las matemáticas griegas y algunos datos de un científico, se da cuenta que el círculo no encaja en el movimiento del que observaba, porque él lo comenzó a observar, ¿no? Entonces, no encaja, pues, o sea, los tiempos no encajan. Por ejemplo, ustedes piensen, si fuera circular el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿por qué existen las estaciones? Nadie se preguntó en esa época de Aristóteles que la Tierra no giraba. Bueno, en primer lugar no pensaban que giraba, ¿no? Pero cuando ya se giraba, decían gira de manera circular. Pero si es circular, ¿por qué existen estaciones? ¿Por qué se producen las estaciones? Por la cercanía o lejanía con respecto al Sol. Listo, cuando estamos más cerca, más calor, cuando estamos más lejos, más frío. O sea, una cuestión lógica, ¿cierto? ¿Y por qué existe otoño y invierno? Porque no es, pues, lo elíptico, bueno, no tengo dónde graficarles, ¿no? Pero lo elíptico, en un punto que es el foco, en el foco está más cerca y la parte más gorda está más lejos. El invierno está más lejos, el foco es otoño. Listo. ¿Quién calculó eso? Kepler. ¿Con qué? Pura matemática. Matemática y observación. Ha ido a la luna, ha medido,
¿Ha salido a hacer algún experimento? No, todo racionalismo. Entonces el racionalismo triunfó. ¿Hasta que comenzó a aparecer, después de Kepler, Giordano Bruno, Galileo Galilei y finalmente Newton? Y Newton encontró sus famosas leyes del movimiento de la mecánica tradicional a partir de la observación de ¿qué? Del movimiento de esto. Entonces yo tiro ¿se acuerdan ustedes cómo demostró Galileo que dos masas de diferente masa, dos objetos de diferente masa caen a la misma velocidad en una altura? Fue a la torre inclinada, soltó y encontró. ¿Qué es eso? Experimento. Ah, ya, el empirismo. El empirismo. Entonces, los grandes descubrimientos de la física, ¿con qué se lograron? Ya no con el racionalismo, sino con el empirismo. Pero ambos tenían un límite. La siguiente, por favor. ¿Cuál era el límite? Tenían un límite para el entendimiento. O sea, la ciencia llegaba a un momento en que ya no podía ir más allá del dato. Entonces, nuestro entendimiento quedaba trabado. Y en el racionalismo, método deductivo, premisa mayor, buscar elementos menores, entonces tú no generas una verdad nueva. Esas verdades siempre siguen siendo las mismas. Por ejemplo, a ver, los hombres son mortales, premisa mayor, ¿cierto? Sócrates es mortal, conclusión, es inferencia deductiva, pues. ¿Cuál es la conclusión? Sócrates es mortal. ¿Hemos generado algún nuevo conocimiento? No. Ninguno. Simplemente estamos demostrando la premisa mayor. Entonces, con el método deductivo, solamente demostramos lo que previamente ya lo conocemos. Por eso se llaman conocimientos a priori. Pero asumo que en filosofía ustedes eso ya lo han visto, ¿no? Porque está en el nuevo contenido curricular. Se supone que está ahí, ¿no? Entonces, es que en filosofía, yo que soy doctor en filosofía, me parece absurdo que alguien te enseñe quién es Sócrates, ¿no? Eso lo pueden encontrar en Wikipedia. Entonces, ni siquiera en el IA, en Wikipedia. O sea, esto es lo más importante para hacer investigación. Entonces, como yo tengo estos complejos sistemas para entender, Emmanuel Kant, en la crítica de la razón pura, determina de que la solución, que él la llama el giro copernicano en la investigación, es reconocer que el hombre no es en el conocimiento hay el sujeto activo, el objeto por conocer y la mente que conoce, ¿cierto? En eso, dice Kant, la mente del hombre, el sujeto que conoce, cognoscente, no es un sujeto inerte, sino es un sujeto activo, porque uno conoce el mundo no en función de lo que es, sino de lo que percibimos. No sé si han entendido ese trabalenguas. Entonces nosotros vemos esto que es blanco, pero la realidad es que no es blanco. Nosotros vemos que esto es sólido, pero la realidad es que no es sólido, simplemente que nuestros sentidos son limitados. ¿Qué nos ha demostrado la física cuántica? ¿Esto es sólido? Simplemente es energía dando vueltas. Porque si dividimos el átomo y que encontramos electrones, protones, si dividimos las partículas atómicas, llegamos al quartz, a las membranas, y eso es energía pura. Entonces, lo que nosotros vemos como materia simplemente es la limitación de nuestros sentidos para percibir la realidad. Entonces, Kant dice, este es el fenómeno, lo que podemos percibir, lo que no podemos ver es metafísica, y el resto es la realidad que no puede ser conocida por nuestro entendimiento. ¿Y cómo entendemos? A través de dos conceptos básicos de la intuición, que es el espacio y el tiempo. Entonces comprendemos todo en función de espacio y tiempo, y establece su nuevo paradigma. El conocimiento tiene límites, nosotros conocemos parte de la realidad, y lo conocemos en un espacio y en un tiempo, y dos de categorías. Bueno, que sería ocioso describirlas ahora, se las dejo de tarea. Ya, ¿eso es verdad? Hasta cierto momento. Hay un filósofo francés que acaba de morir este año, Edgar Morin, que dice, no, porque la verdadera realidad no es simple, la verdad es compleja. Un ejemplo de complejidad. ¿Ustedes creen que un carro con el motor malogrado, con la inyección malograda, con el carburador malogrado, puede seguir andando? No, se para, ¿cierto? Se paró. A menos que sea un Volkswagen, ya, pero eso lo paras hasta con un fósforo. Pero un carro normal se queda parado, ¿cierto? Perfecto. ¿El ser humano puede tener imperfecciones y sigue funcionando? Hay gente que le quitan un riñón, sigue viviendo. Hay personas que tienen saturación 80, siguen respirando.
Hay personas que tienen excesiva glucosa, siguen existiendo, diabetes. Entonces nuestro cuerpo se va adaptando. Entonces no dicen que los sistemas tienen que ser ordenados para que funcionen. Lo más desordenado que existe es el cuerpo. Es más, desde que nacemos estamos muriendo. Entonces, ¿cómo un organismo que muere puede desarrollar? Eso no es contradictorio. Los marxistas dicen la dialéctica se basa en la contradicción, ¿cierto? Tesis, antítesis, síntesis de Hegel, ¿cierto? Entonces el materialismo dialéctico es todo evoluciona en función de contradicción y los contrarios están en constante lucha, ¿cierto? Por eso, como dicen ahora, maricón, homosexual versus heterosexual. Ahora se han inventado eso, ¿sí? Antes era obrero versus capitalista. Como eso ya no funciona, porque los obreros de Sauder viven bien, tienen camionetas, se compran departamentos, en Tía María igualito, pero ya no funciona ese discurso. ¿Ahora qué es? Heterosexual versus homosexual. Alto versus chato, mujer versus hombre. Ese es Gramsci. Entonces, no, es que el mundo está en contradicción. Tenemos que pelear contra nuestro contrario. Pero si fuera cierto eso, nosotros tendríamos que morir desde el día que nacemos y no evolucionar. No les estoy diciendo, desde el día que nacemos morimos. Profesor, está mintiendo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué morimos? Porque nos oxidamos. Envejecemos porque nuestras células en determinado momento no se renuevan porque se oxidan. Así como se oxidan en hilo todas las rejas de metal, igual nos morimos nosotros porque nos oxidamos. Entonces no hay que oxidarnos, profesor. ¿Qué hay que hacer? Deja de respirar. Pues. Porque lo que te oxida es el oxígeno. Oxidación viene de oxígeno. Pero si no respiro, me muero. ¿No que los contrarios no pueden coexistir? ¿No que no hay evolución con los contrarios? Hay que evitar la entropía en la biología. ¿Qué es entropía, profesor? Un sistema que no se interviene entra en un caos. Y el caos te lleva al desorden y el desorden al fin. Mentira. ¿Saben cómo se generó el universo? ¿Saben lo que hay en un agujero negro? Caos. ¿Y el universo surgió de qué? Del Big Bang, una gran explosión, caos. Y a partir del caos se construye el orden. ¿Sabían que nosotros existimos por suerte? Porque si el meteorito que iba a destruir a los dinosaurios si hubiera cambiado de curso un segundo, pasaba rozando y los dinosaurios seguían encima de este planeta y nosotros no hubiéramos podido surgir. ¿Qué es la evolución del hombre? Proteína versus ADN. El ADN, ¿qué es? Información. La proteína, alimento. La proteína es desordenada, el ADN es ordenado. ¿Y qué tengo en el estómago, profesor? Dice que me está fastidiando y necesito lo que les dan probióticos. ¿Saben qué son los probióticos? Bacterias. Esas bacterias antes nos mataban, ahora las hemos incorporado como elementos benéficos. Orden, no, desorden, caos. Y los sistemas tienen la facultad de autorregularse. Entonces, profesor, ¿qué pasa con el paradigma que predomina la ciencia hoy en día? Primero, es positivista y se basa en el dato. Habrán escuchado que dice, hay que captar datos, 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 y en función de los datos llegamos a conclusiones. Hacemos 50 talleres, y si los 50 talleres dicen que la gente ha aprendido, entonces ese taller es efectivo. Así aquí hay profesores de carrera, y debe haber psicólogos. ¿Qué pasa con el conocimiento después de la clase? A una semana, a 2 semanas, a 3 semanas, a 4 semanas, a 1 año. En el derecho penal, ¿por qué se le entrevista a la víctima inmediatamente sucedía el caso y no a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, a las 4 semanas? Uno se olvida. Y lo que sucede hoy día, cada uno de ustedes tiene una versión. ¿Eso se puede medir en talleres? Dicen que es ciencia. Dentro del paradigma, de cualquier paradigma, sea de Bunge, sea de Guattari, sea de Popper, de Kampfe, de Jaber, eso no es ciencia. Profesor, ¿por qué están fastidiándonos con eso? Yo he escrito por si acaso 2 tratados y aprovecho que están transmitiendo
y que me va a escuchar mi amigo Johnny Maita. Ya van 3 años que he presentado mi tratado sobre justamente esto, los límites del racionalismo, y la UNAM no me lo publica. Es el chiste del año, ¿no? Entonces, 3 años para publicar un tratado. Bueno, el día que salga se los voy a pasar para que puedan ver esta situación. Claro, porque justamente esto lo he visto en este campo. Ahora, ¿quieren profundizar? Hay un libro chiquito de Edward Morin que se llama Introducción al Pensamiento Complejo. Les recomiendo que lo lean. Entonces, profesor, estamos en un mundo caótico, no conocemos la verdad, el método positivista que nos enseñan no funciona, entonces dejemos la ciencia botada, que se vaya al diablo la ciencia, ¿cierto? No, no es así. No es así. Por eso es que Paul Feyerabend decía que no existe método único. No hay que preocuparse en investigación. Yo a veces, la verdad que me parece un escándalo que la gente se preocupe más si tú utilizas el APA o no, que si has utilizado el método más adecuado para poder interpretar un dato, o si estás planteando bien tu hipótesis, o si has planteado bien el método experimental, o si estás haciendo bien inferencia inductiva, o si has cogido la verdadera bibliografía que te vaya a llevar a este tema. Entonces, si usted viene a destruir toda esta situación que nos acaba de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda en primer lugar es, primero, reconocer que el mundo no está en orden. O sea, el mundo no es un sistema ordenado, es un sistema desordenado, caótico. Segundo, puede existir contradicción en lo que tú estás viendo. Tercero, no existe completud. Una cosa es complejidad, otra cosa es completud. Entonces, muchos quieren en una investigación dar respuesta a preguntas universales. Y eso es falso. La investigación es acumulativa y va progresando. Por eso es importante que la gente haga investigación. Porque la investigación, a diferencia de la filosofía, se actualiza todos los santos días. Todos los días la investigación se actualiza. Cuando un profesor te dice, revisa los artículos o los libros de los últimos 5 años, los metodólogos te lo repiten porque eso dice el manual. Pero ¿saben cuál es la razón? Que hay que revisar hasta dónde ha avanzado, lo que les digo, el famoso concepto guachafo, el estado del arte. Es decir, lo que tú crees que es verdad, de repente ya no es verdad. Y eso me ha pasado a mí. Me he demorado como 2 años en que lo publiquen. Cuando sale mi artículo me dicen, ¿saben qué, señor? Eso ya lo escribió tal persona. Claro, si todos los días publican 1 millón de artículos. Entonces, hay que revisar el conocimiento. Entonces, conclusión. Primero, el mundo es complejo. Entonces hay que cambiar de paradigma epistemológico. Entender las cosas desde una perspectiva compleja. Y cuando hablamos de complejo, no se preocupen cuando su investigación toque otro campo, el derecho, la economía, la psicología, la biología, porque de repente su investigación necesita de esos elementos de otras ciencias para poder explicar, por ejemplo, la conducta del consumidor en economía. Es un tema económico, pero íntimamente vinculado ¿con qué? Con la psicología conductual. Ronald Coase ganó un premio de economía con los derechos de propiedad. Economía con derecho civil específicamente. Entonces, el posicionamiento del mercado es un concepto netamente administrativo, tiene que ver con la psicología muy profundamente. ¿Cuáles son las características del posicionamiento? Entonces, la investigación hay que considerarla que es compleja. Y una de las características de la ciencia es que la ciencia estudia problemas complejos y las respuestas son complejas. Pero profesor, ¿cómo va a ser complejo mi investigación y yo voy a dar una respuesta compleja en el resultado? Me van a jalar. Tengo que dar una respuesta porque el jurado me exige que dé una conclusión. De repente hay que cambiar de jurado. Pero por supuesto, imagínense que ustedes están encontrando el ladrillo del universo. Lo que buscó Einstein, lo que buscó Bohr, bueno, física, ¿cierto? Y el ladrillo del universo, según Demócrito, el átomo. Antes pensaban que era la partícula. ¿Qué es el ladrillo del universo? Lo más pequeño sobre lo cual se edificaba la materia, ¿cierto? Entonces, Demócrito, un filósofo, dijo, bueno, no es la partícula, es el átomo. Pero en la época de Demócrito, antes de Cristo, no se podía ver. Por lo tanto, se quedó como metafísica.
Entonces el átomo era un conocimiento metafísico. Pero avanzó el tiempo, llegamos a Einstein, y Einstein dijo, no es el átomo. El átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones que tienen una reacción. Eso es pura teoría, ¿cierto? La teoría de la relatividad. Pero es Oppenheimer, cuando hace la bomba atómica, que demuestra de que hay una reacción subatómica y que esa reacción subatómica es energía pura. ¿Qué es ¿Qué es una explosión atómica? Reacción de energía. Albricias, como diría Tulio Lozas, encontramos el ladrillo del universo. No vino después el espeso de Bohr y dijo, no, podemos dividir el electrón y el protón. ¿En qué? En quarks. Y después de los quarks se ha seguido dividiendo a las partículas subatómicas conocidas como membranas. Entonces la respuesta es, ¿lo más pequeño del universo es la membrana? No sabemos. Pero ¿qué investigación es la que me dice que no sabe cuál es lo más pequeño del universo? Pues no sabemos, pues. Pero ¿sabes en qué ha avanzado la ciencia? En que lo más pequeño no es la partícula. Hemos pasado al átomo, al protón, electrón, al quarks, a la membrana y a la teoría de las cuerdas. ¿Se han dado cuenta de todo lo que hemos avanzado? Pero no tenemos la respuesta final. ¿Por qué? Porque es compleja. Es compleja. El mito de la igualdad es un mito. Todos los hombres tienen que ser iguales. Bueno, yo creía en ese mito. Mi tesis de filosofía buscaba solucionar ese mito. Y llegué a un artículo que se los recomiendo, de Leopoldo Chapo, que es un profesor de Lima, de la Cayetano, y concluye en su investigación de que el hombre es un animal con conciencia profunda. Es decir, podemos conocer un perro, decía él, y conocemos a todos. Un gato y conocemos todos los gatos. Conocemos a un hombre, no conocemos a todos los hombres, y menos conocemos al hombre mismo. ¿Por qué? Porque su psicología es muy compleja. La psicología del hombre es demasiado compleja, muy profunda. Ni siquiera es lo que decía Freud del pansexualismo, ni los estereotipos de Adler, ni siquiera es lo que dice Víctor Frank, con el tema de la depresión, ¿cierto? Y la crisis existencial, que nosotros buscamos constantemente una razón a nuestra existencia. ¿Qué es el hombre entonces? Un ser muy complejo. Pues. ¿Todos somos iguales? Ni siquiera tu hermano te parece. Así que en lo único que somos iguales es en el derecho. Frente al derecho tenemos los mismos derechos. El resto, cada uno tiene su propia complejidad. Profesor, ¿esa investigación es válida? Leopoldo Chapo está indexado. Entonces, primer tema del nuevo paradigma de la complejidad. Buscar una visión holística. Segundo. Tercero, desconfiar del dato. O sea, el positivismo, justo le decía el límite. El dato siempre te va a llevar al error. Siempre te va a llevar al error. Entonces, profesor, ¿desechamos el método experimental? No, hay que partir al revés. Hay que partir del método deductivo para llegar al dato. Profesor, usted ha dicho que el racionalismo no genera nuevo conocimiento. Sí, si se queda en el plano de la matemática, del razonamiento lógico-matemático. Pero si lo llevamos, la premisa mayor, a la experimentación que hacía el método inductivo, esa es una combinación justamente del pensamiento complejo. ¿Se acuerda que decían que los opuestos son contradictorios y están en lucha? Y yo les he dicho que no, que más bien se complementan y puedes lograr avanzar. Ahí está el ejemplo. Inductivismo, el racionalismo con el empirismo se complementan en el pensamiento complejo. Entonces, hay que construir una premisa mayor. ¿Con qué? Con un marco teórico sólido. Cuando me pregunta, profesor, ¿cuál es mi tema de tesis? Te falta leer. Yo no te lo voy a dar. Te falta leer. Y de repente pregúnteles a mis alumnos en quinto año. Cuando han leído, no solamente tenían un tema, tenían N temas. Yo no podría estar preguntando a cualquiera de ustedes, ¿cuál va a ser mi próximo proyecto de investigación? No, de todo lo que ya leo, hay muchos puntos que ya quedan para la próxima investigación. Entonces, ese marco teórico general te va a dar una premisa mayor o una premisa general. Pero ¿cómo la vas a contrastar?
con lógica dialéctica, lógica formal, con matemática, no, con el método experimental. Pero eso es empirismo, profesor. ¿Qué les acabo de decir? En el pensamiento complejo, los opuestos no se contradicen, se complementan. Después del caos viene el orden. Después del caos viene en la economía. Cuando una economía llega a lo más desastroso, 1990, después creces. Y después caes. Y después creces. Eso se llaman ciclos económicos. El caos precede al orden y el orden precede al caos. ¿Qué? Es así. Entonces, si cambian de paradigma en la investigación, van a poder complementar el método inductivo con el método, la técnica del método inductivo con el método deductivo. Es decir, premisa mayor y lo comprueban con el método experimental, o sea, con el experimento, con la contrastación empírica. Pero no partan del dato para construir la premisa mayor, porque siempre se van a equivocar. Los datos te llevan al error. Última, y ya con esto me voy. Bolivia. Y este artículo lo pueden encontrar, se lo puedo pasar a los organizadores. Se demoraron en Argentina en publicarlo, porque es gratis, lo que es gratis se demora. ¿Y qué pasaba? Yo planteé en el año 2019 que Bolivia iba a quebrar. En todo lado, sobre todo en el sur, me dijeron de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Bolivia ha sido considerado el mejor modelo económico del crecimiento a partir del año 2011. Crecimiento, 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 crecimiento. Listo. ¿Y cómo creció? Eso hay que averiguarlo. Entonces, si solamente nos quedamos con el dato, Bolivia era un milagro, ¿cierto? Pero cuando uno tiene una premisa mayor, y ya hemos vivido eso con Alan García, entonces yo había visto que Bolivia estaba cometiendo el mismo error que el Perú, pero en los 80. Él lo estaba haciendo 20 años después. Entonces, ¿qué miraba? Aumento de sueldos. Si ustedes van a Bolivia van a encontrar hay un museo donde está el chimpún de Evo Morales, que lo exhiben, no es mentira, es totalmente cierto. Han hecho despilfarro de los recursos. Y una cosa tonta, expropiaron el gas. Que no fue expropiación, simplemente le dijeron a Repsol, yo me quedo con el 80%, tú te quedas con el 20%. ¿Qué hizo Repsol? Listo. No vuelvo a explorar un solo centímetro de gas y comenzaron a recuperar su inversión y se acabó el gas en Bolivia. ¿Qué pasó cuando se acabó el gas? Entró mi colega Arce y comenzó a gastarse las reservas internacionales. Y se ha gastado más allá de las reservas internacionales. Se comenzó a endeudar, Alan García. Pues. Entonces yo escribí, esto va a quebrar. No, es imposible. ¿Cómo está Bolivia hoy día? Parece que nuestros compatriotas de Puno no cruzan la frontera, ¿no? Podrían cruzar un poquito, porque de Desaguadero a La Paz creo que son 6 horas, he ido como 5 veces, y hay una cola inmensa, me hace acordar cuando era niño, ¿se acuerda cómo formábamos colas para comprar una latita de leche? Entonces, la mayoría se equivocaba, ¿por qué? Porque miraba solamente el dato. ¿Cuál es el dato? Crecimiento del PBI. Y te llevó a un error. Mayor gasto te lleva al desarrollo. Y la historia del mundo es que el gasto no funciona, sino la productividad. Se incrementan los salarios, sí, cuando la productividad aumenta. Hay un premio Nobel de Economía que ha demostrado esto, que las economías mejoran cuando se incrementan los salarios de los trabajadores. Y todos, esto es comunismo puro. No, un momentito. Se incrementa el sueldo cuando se incrementa la productividad. ¿Y qué significa el incremento de la productividad? Producir más con los mismos recursos. O producir lo mismo a menor costo. Si tú no haces eso, cualquier incremento del gasto te lleva a inflación. Entonces les estoy dando un montón de ejemplos donde si nos guiamos por el dato, lo más probable es que tengamos una teoría que nos lleve a un desastre. Bueno, en la economía matamos a un montón de gente de hambre. En la biología se mata a las personas. Y en cualquier ciencia, un error, por ejemplo, Freud, que tanto lo hablaba, no sé si ustedes saben que Freud llegó también por el dato a una chica que le entrevistó y que no podía caminar,
había sido que no quería caminar porque la habían violado y ella le echaba la culpa a las piernas. Entonces dijo, todos los problemas psicológicos son sexuales. ¿Por qué le llaman pansexualismo al Freud? Porque todo le decía que era sexual. Ya. ¿Y cómo curaba a los enfermos? Con marihuana. Freud. Sus discípulos después destrozaron el psicoanálisis de Freud. Y en el Perú todavía lo siguen enseñando y lo siguen utilizando. ¿Ya? Pero hace una desgracia el psicoanálisis de Freud. Para mayor ampliación del sermón, leanlo a Bunge, no me lean a mí, y van a ver lo que hizo con la psicología freudiana. Entonces, muchachos, les dejo esa reflexión. Cuando lo publiquen el artículo, se lo subo al grupo. Bueno, ustedes son de administración, así que me pueden buscar. Es de libre acceso. El resumen, porque siempre hay que terminar con resumen, ¿sí? Hay que cambiar de paradigma epistemológico, salir del paradigma del ordenado al pensamiento complejo. Podemos combinar racionalismo con empirismo. Hay que seguir con el método experimental porque es una de las características fundamentales de la ciencia, si no nos quedamos en el plano metafísico. Ver los problemas de perspectiva compleja, no hay problema. Nunca vas a dar la solución total, simplemente hay que ver en cuánto he avanzado. Lean a Thomas Kuhn, Revoluciones Científicas, dice, una vez que encuentras una anomalía, haz una investigación y avanza un poco más. Y por último, hay que pensar en que los sistemas son autogestionados, se automoderan, entonces vamos a tener que en lo individual y en lo macro también tenemos cuestiones complejas. Ahora, este paradigma estaba ya casi completo, 80-90%, y eso que se ha muerto de 104 años su autor, ¿no? Entonces imagínense, todavía falta completarlo, pero lo avanzado por Morin deja en el piso al paradigma tradicional de Popper y que incluso Bunge lo ha continuado. Muchas gracias, creo que hay unos 10 minutos, 5 de preguntas porque tengo que jugarme a otra reunión. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer la participación de nuestro expositor en esta tarde. Queremos, a nombre de la Escuela Profesional de Administración, donde emite precisamente con la resolución de decanatura 042-2026 de la Facultad de Ciencias Sociales y expresa el reconocimiento, felicitación y agradecimiento institucional a los profesionales que en esta tarde también nos han acompañado y participado como ponentes en el Seminario Internacional de Investigación de Administración, denominado Enfoques Metodológicos para la Sostenibilidad, la Innovación y Gestión Empresarial. Por ello, invitamos al doctor Teodoro Olarte a que haga entrega de la resolución al doctor Deymor Senti Villafuerte, de nuestra Universidad Nacional de Moquegua. Muchas gracias. Ya dio lectura de la resolución del decano, la 042, que en su artículo primero dice expresar reconocimiento y felicitaciones y agradecimiento institucional a todos los profesionales que han estado como ponentes en este seminario. Aquí le hago llegar esta resolución y agradecer profundamente al doctor Deymor por haber disertado un tema tan complejo y habernos hecho transitar en diferentes campos de la ciencia o de la pseudociencia. En todo caso, es una invitación para todos nosotros que estamos aquí dedicados a la academia, revisar las recomendaciones de lo que el doctor dice. Permíteme entregarle aquí en la parte de adelante esta resolución. Entonces, a nombre de la escuela, a nombre del director, le hago la entrega de esta resolución. Más al centro, aquí. Muchas gracias. ¿Sí, alguna pregunta? Bueno, reiterarles las gracias y por un tema de tiempo, las preguntas pues me las harán llegar por WhatsApp. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes y reiterarles la felicitación a los organizadores.
Y pedirles un aplauso para la escuela por el aniversario. Pues. Feliz aniversario, la Escuela de Administración. Muchas gracias.